Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. Ayer definitivamente tuvimos fallas técnicas. Por un lado, en la zona de mi residencia hubo un daño en uno de los operadores y por lo tanto solo hasta ahora, pues en 24 horas me decían, eh, se volvía a tener el internet. Logré ingresar por otro operador, pero la plataforma Desayuna estaba también caída. Entonces, por ese motivo, pues tuvimos que continuar hasta ahora nuestra sesión. Quería entonces hacer un recuento. Vamos entonces a revisar qué es lo que ustedes tienen que tener hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ingresar, vamos a compartir pantalla y vamos a ingresar por Asayuna. ¿Listo? Esperemos que Asayuna nos esté funcionando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, ingresamos por Google, vamos a ingresar, escribimos Sajuna con Z y con J, se dice Sayuna. Recuerden que en la pestaña Comunidades de Aprendices pueden abrir y encuentran los videos tips con los cuales pueden revisar para saber rápidamente cómo utilizar la plataforma. Tenemos entonces aquí, anotamos nuestra identificación y la contraseña. Perdón, algo tuve que anotar mal. Vamos a volver a escribir. Bueno, recuerden que siempre el modo de edición de la plataforma tiene que estar en verde, tiene que estar activo. De lo contrario, no les va a permitir abrir, ni trabajar, ni nada. ¿Listo? Además, yo tengo 4 fichas porque son las 4 fichas que pues a las cuales le estoy dictando los cursos, pero ustedes solamente tendrán una ficha que es a la cual están inscritos. Entonces, mire, recuerden, modo edición tiene que estar activo, de lo contrario la plataforma no va a funcionar. El foro de dudas e inquietudes, repito, este foro solamente es utilizado como su nombre lo indica si ustedes tienen eh, necesitan alguna aclaración o necesitan o tienen alguna duda. De lo contrario, no es necesario que lo utilicen, ¿de acuerdo? El foro social, aunque no es calificable, sí deben utilizarlo. Le dan clic en la parte de foro social, en la parte de añadir un nuevo tema de debate, escriben en el asunto participación y en el mensaje su nombre, su ocupación, su profesión y las expectativas que tienen frente a este curso. No es un foro calificable, pero sí deben realizarlo, ¿de acuerdo? Igualmente también les agradezco que participen en permítame, que participen en el sondeo de conocimientos previos y en el pretest. Tampoco son calificables, pero para nosotros sí son de gran utilidad debido a que así conocemos el estado de conocimiento que tienen nuestros participantes frente al tema. ¿Listo? Importantísimo, bajen el cronograma, denle clic en la parte de cronograma y aquí donde dice aquí también le dan clic y allí pueden descargar el cronograma para que se den cuenta y conozcan cuáles son las fechas de finalización de cada una de las actividades y cuál es la programación de las sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que aunque aquí en el cronograma hay unas fechas de acuerdo a los tiempos con los que dura la actividad, cada actividad de aprendizaje, ustedes tienen que recordar que todas las actividades están disponibles para ustedes hasta el 22 de junio a las 11:59 de la noche.
Posterior a esta fecha, la plataforma se cierra para los aprendices y no les permite cargar más actividades. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Les repito siempre, realicen las actividades y cárguenlas lo antes posible para que no estemos el 22 cargando, ya que puede quedar la plataforma inestable y no lograr el cometido, perdón, no lograr el cometido de cargar estas actividades en la plataforma. ¿Listo? Volvemos entonces. Recuerden, a su lado izquierdo van a encontrar el panel de navegación donde está prácticamente el índice de todas las actividades. Al darle clic ahí, se va a abrir esta ventana grande con la misma información. Muy importante leer los anuncios, ya que ahí nos vamos a comunicar. ¿Listo? Este curso tiene 4 actividades. Cada actividad tiene su guía de aprendizaje. Entonces, por favor, descarguen. Ya pasó la primera actividad de aprendizaje, que fue desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio. Sin embargo, todavía pueden hacer las actividades. Las actividades, como les digo, solo caducan hasta el 22 de junio. Entonces, todavía pueden realizarlas. Descarguen cada guía y vaya desarrollando las actividades. Miren, le dan clic aquí y ahí aparece cada una de las guías. Ahí les indica los resultados de aprendizaje y les dice las actividades que deben realizar. Entonces, en esta primera actividad de aprendizaje tienen que participar en un foro. El Foro Marco Político y Normativo en el Ejercicio de los Derechos Humanos con relación a las violencias sexuales. O sea, ¿qué vamos a aprender aquí? Entonces vamos a aprender cómo son los derechos humanos, a qué tenemos derechos y a qué tienen derecho las víctimas de violencia sexual. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hay que leer un caso. Este caso, ¿dónde lo encuentran? Aquí exactamente en la plataforma donde dice actividad 1, hay una parte que se llama material complementario. Allí ustedes entonces encuentran todas las lecturas, digamos, que hay que hacer. ¿Listo? Vamos entonces a devolvernos. Ahí está la lectura de la bella piel. ¿Listo? De bella piel. Sí, perdón. Aquí donde dice foro, vamos a encontrar el anexo de este foro. Es el caso de Cilia. Entonces, ustedes lo leen y responden estas dos preguntas. ¿Qué sentimientos le produce este caso? ¿Qué derechos le están violando a las niñas y niños? Eso es lo que ustedes tienen que responder en ese foro. ¿Listo? No hay necesidad de buscar nada en internet, son sus conceptos, etc. Posteriormente viene una actividad que se llama actividad interactiva 1. ¿Qué busca esa actividad? Prepararlos para saber cómo va a ser el abordaje frente a este tipo de víctimas. Entonces, ustedes le dan entrar y se abre la actividad interactiva. ¿Listo? Corren este cursor para que puedan ver la flechita que avanza y continuamos. Está un poco lento, vamos a esperar a que abra. Entonces aquí nos está dando la orientación de qué tenemos que hacer. Entonces, en el foro es el caso de Cilia. En esta actividad es el caso de Bella Dulce, el que habíamos abierto allá para que usted
para que ustedes leyeran. Para empezar, de clic aquí. Entonces, continuamos. Clic en la flechita del lado. Aquí ustedes tienen unos mitos que, como observan, cada mito tiene un número. Entonces, ustedes van a ir mito por mito. ¿Qué tienen que relacionar? Cada mito, entonces vamos a ver el mito número 1. Ese mito nos habla de que las mujeres son el sexo débil y los hombres son el sexo fuerte. Entonces, primero que todo, tienen que seleccionar una realidad. O sea, de estos cuadritos que están enunciando una realidad, hay solo uno que corresponde a ese mito. Entonces, por decir algo, le damos este que dice, no es un asunto de debilidad y fuerza, es un tema de derechos, dignidad y democracia y autonomía. Mujeres y hombres son iguales ante la ley. Por lo tanto, deben tener igualdad en el acceso a los derechos y las oportunidades. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vamos a ver si este sí es. Ahora vamos a hacer la justificación. Vamos a buscar la justificación de esto. Entonces, vamos a ver. Entonces, digamos que es este. La autonomía. Dice, excelente, tiene toda la razón. Resulta ser un mito porque la autonomía es fundamentalmente un conjunto de procesos de poder. Por lo tanto, se constituye a través de procesos vitales políticos y en lo que tradicionalmente llamamos el ámbito público. La autonomía requiere obligatoriamente de actores sociales constituidos identificables que portan, reclaman, reivindican, actúan, proponen, argumentan y establecen. Así tienen que ir correlacionando cada una de las actividades. Yo les tengo un apoyo, ¿cierto? De esa actividad interactiva. Mire, aquí está la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4, la actividad 5, la actividad 6, ¿cierto? Entonces, con muchísimo gusto yo les facilito ese apoyo para que puedan trabajar esta actividad interactiva. Posteriormente, continuamos. Evidencia primera parte. Clic para acceder al anexo. Ustedes descargan este formato, lo diligencian. Entonces, ¿en qué consiste? En que ustedes tienen que aprender cuáles son los tipos de violencia sexual y cuál corresponde a cada una de esas definiciones. Entonces, hay varias definiciones. Entonces, dice, hay varios casos también. Entonces, son entonces, tienen que buscar en el protocolo de violencias sexuales, van a encontrar los diferentes tipos de acoso sexual, de violencia sexual, perdón, y las características. Entonces ustedes van a mirar qué les parece a que corresponda ese tipo de violencia sexual. Entonces, tenemos, por ejemplo,
Dice, actividad, violencias de género en el contexto de derechos. Parte 1. Bienvenida y bienvenido a la primera parte de la actividad de transferencia de la unidad 1. ¿Qué significa esto? Que es para ustedes necesario que lean el material formativo 1. ¿Listo? Entonces, una vez lo lean, entonces se encuentran una serie de recuadros. Ustedes escriben ahí qué tipo de violencia consideran que es ese caso. Dice, por ejemplo, Gatsibe de 23 años trabaja de 3 a 11 p.m. en un restaurante de la ciudad y siempre toma la misma ruta de su lugar de trabajo hacia su casa. Una noche decidió tomar otro camino para llegar más pronto, pero en el trayecto se vio obligada a cruzar un caño donde fue afrontada por 4 hombres, 2 adultos y 2 jóvenes menores de 18 años, quienes la asustaron y agredieron físicamente. 2 de los hombres, bueno, ahí continúa, digamos, que hicieron, ¿cierto? Mientras los otros, entonces, también indica qué hicieron. Entonces, aquí ustedes colocan qué tipo de violencia, ¿cierto? O sea, ¿cuál de todos? Si se trata de un acoso, si se trata de un abuso, si se trata de una trata de blancas, si se trata de qué se trata. ¿Listo? Entonces, ustedes descargan este formato, lo diligencian, lo graban en su PC y posteriormente entonces lo cargan en la plataforma para que yo lo vea y lo califique. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos la evidencia segunda parte. En esta evidencia segunda parte, igualmente aquí encuentran un anexo. Ustedes descargan ese anexo y aquí les tienen que hacer una actividad para que aprendan cuáles son las condiciones y los recursos para poder abordar integralmente a una persona así. Entonces, en el marco del Sistema General de la Seguridad Social. Entonces, parte 2, con el fin de reconocer las mínimas condiciones necesarias para brindar una atención integral a las víctimas de violencia sexual desde el sector de salud, se diligencia esto. Entonces, recuerden, tienen que leer el material. Entonces, desde el punto de vista de talento humano, entonces ahí tienen que escribir cómo tiene que ser, qué características tiene que tener ese talento humano para abordar esa atención. ¿Cómo tiene que ser la infraestructura? ¿Qué características deben tener las instalaciones físicas? ¿Por qué tienen que estar dotadas? ¿Cuáles son los medicamentos que deben tener? La historia clínica, ¿qué características debe tener? ¿Con qué servicios hay interdependencia? La referencia y contrarreferencia en caso de que suceda, ¿cómo tiene que hacer? Hacen exactamente lo mismo. Resulta que aquí hay 2 opciones de criterios, ¿cierto? Entonces, estos son los criterios de evaluación para que ustedes sepan yo qué voy a tener en cuenta para calificarles, ¿cierto? Entonces, listo. Igualmente lo cargan en su PC y después lo cargan a la plataforma. Bueno. Estas son las actividades que ya deben estar en la actividad 1, o sea, son actividades que ustedes ya deben haber realizado. Posteriormente tenemos la guía de aprendizaje 2 y las actividades 2. Entonces ustedes deben tener la actividad de aprendizaje, deben leerla. Actividad interactiva 2. Recuerden que aquí, por ejemplo, es importante que tengan en cuenta que aquí les van a hablar de pruebas forenses. Entonces, en la parte 3, el material 3 es el que habla de pruebas forenses. Entonces, para responder esto, por favor, lean ese material. Entonces, en la actividad dice, entrar. Vamos a tener aquí entonces otra actividad interactiva, ¿cierto? Entonces le dan clic, dice buenos días, le damos la bienvenida al turno en servicio de urgencias. Tenemos un caso que debe atender. Antes de entrar, recuerda que los casos
que ingresan al sector salud deben ser reportados a las autoridades competentes, tal vez que son delitos y por lo tanto requieren investigación judicial. Entonces, vamos a darle clic, dice entrar y dirigirse a la unidad de reanimación. Hace poco llegó una mujer de 30 años inconsciente, pues ahí está relatado, digamos exactamente en qué condición estaba. Empiezan a aplicar el protocolo con el ABCD, ¿cierto? Dicen en qué condiciones llegó, cuál es la sospecha, qué otros signos se encuentran. Y acá entonces ya viene. Haga clic sobre las áreas resaltadas para poder identificar los hallazgos clínicos. ¿Listo? Bueno, listo. Ahí hacen clic en cada uno de los punticos y ahí van a saber entonces. Y la evidencia 2, accedemos también al anexo, descargan el anexo, lo habilitan y escribe, dice, bienvenida a la actividad de transferencia 2. A continuación encuentra una serie de recuadros. Léalas, identifique y llene los espacios en la columna. Entonces, proceso de información que se le provee a la víctima y el registro para autorizar la práctica de exámenes médicos y forenses. ¿Cómo se llamará esto? Empieza por C, por I. Debe ser consentimiento informado, ¿cierto? Así sucesivamente. La culpabilización de las víctimas, el cuestionamiento de su relato, la falta de preparación institucional y el no contar con los insumos necesarios para una atención integral a las víctimas de violencia sexual, ¿cómo se llamará? Revictimización. El inventario básico de medicamentos y pruebas, ¿cómo se llamará? Kit de qué? Procesos que garantizan la autenticidad de las muestras recolectadas de interés forense. Funciones de la investigación criminal. ¿Listo? Bueno, hacen exactamente lo mismo. Hasta ahí entonces vamos a revisar hoy. Eso es lo que ya deben haber hecho. Vamos a compartir, vamos a revisar unas diapositivas. Tenemos entonces, tu esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Bueno, ya vimos que les agradezco leerlo mentalmente, ¿cierto? Cuando lo estén diciendo, no lo voy a leer en voz alta, ya lo habíamos. Aquí están las diferentes formas. Y mire, hay varias. Explotación, cuando se saca un provecho económico, ¿cierto? Acceso, cuando hay penetración. Me salvé, bueno, aquí de esta digamos, aquí me salvé en esta partecita porque había escrito otra cosa, entonces, bueno, nos toca aquí tener cuidado con lo que vamos a decir, porque recuerden que YouTube tiene unas palabras que las toma, que no pueden decirse en público, porque si no, entonces no nos va a dejar cargar el video. ¿Listo? Bueno, entonces acá también ustedes pueden leer, les estoy dando esto, yo les envío, digamos, cuando ustedes observen acá,
Ahí pueden saber los tipos y entonces así van a conocer factores que intervienen. Entonces, existen factores individuales, factores interpersonales, factores sociales, culturales. Todos deben tenerse en cuenta en la promoción, prevención, detección y atención. Esto ya lo habíamos hablado, las diferencias entre estos dos conceptos. El marco normativo, aquí lo tienen. El enfoque de derechos. El marco normativo. El enfoque para abordar este tipo de casos, entonces tiene que ser un enfoque de derechos. Mire, aquí están todos los derechos. Recuerdan que en el foro habla de los derechos, aquí los pueden ver. Vamos entonces a continuar. Que se devuelve. Yo les voy a enviar a su WhatsApp estas diapositivas. Tenemos un tema que es supremamente importante. Para poder abordar la atención integral de este tipo de pacientes, es importante que lean la resolución 459 del 2012. Tenemos un primer paso. ¿Qué tienen que hacer en ese primer paso? Hay que preparar a la comunidad para acceder a los servicios integrales. O sea, hay que contarles qué servicios tienen, a qué tienen derecho. Hay que contarles que son servicios completamente gratuitos, que esto es considerado como una urgencia y por lo tanto no tiene ningún costo. El paso 2, ¿en qué consiste? En que se tienen que verificar las condiciones mínimas que debe tener ese prestador para poder prestar ese servicio a este tipo de pacientes. Entonces tiene que tener una persona responsable del tema, un profesional de salud o de las ciencias sociales que esté encargado exclusivamente de esto. Y es el delegado por la autoridad institucional correspondiente. Tiene que conformar un equipo institucional básico para la atención de estas víctimas. Debe estar conformado por profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social, de salud mental y del área administrativa. Hay que capacitarlos y apropiar por parte del equipo el modelo y protocolo de atención integral. Las y los profesionales deben cumplir a satisfacción con los procesos de capacitación que establece el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay que desarrollar flujogramas de atención en salud. Deben estar elaborados de acuerdo con las características de cada entidad. Deben haber procesos de información y capacitación al interior de la entidad. Se debe informar y capacitar en el modelo y las rutas infraestructurales al personal de salud y administrativo que puede llegar a estar en contacto con la víctima. Hay que garantizar insumos y dotación para la atención en un espacio específico. Mire que todo lo que estamos diciendo acá, recuerdan, es lo que ustedes tienen que diligenciar allá en esos formatos. Entonces dice, el responsable es el gerente o delegado. En cada institución se debe contar con 2 kits post-exposición, 2 para menores de 30 kilogramos y otros 2 para mayores de 30 kilogramos. ¿Por qué? Pues porque son los niños de determinada edad.
Deben estar disponibles 24 horas del día, los 7 días de las semanas. Los insumos para recolección de muestras forenses son sobres de papel para almacenamiento de evidencias de diferentes tamaños, tubos para recolección de evidencias con tapas lila, roja y gris, y se debe asegurar oportunamente la restitución de dichos insumos. Paso 3, recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencias. Paso 4, realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. O sea, hacerle historia clínica, hacerle su examen clínico general, su examen clínico genital y anal. El diagnóstico clínico debe estar relacionado con el código CIE-10. El paso 5 debe tomar las muestras diagnósticas necesarias, como es una serología, un cultivo de Gram y cultivo en Apgar chocolate o Taller Martin para detectar gonococo, un frotis en fresco para buscar tricomona vaginalis, como para descartar la presencia de vaginosis bacteriana, una prueba de VIH, una muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B y se debe efectuar una búsqueda de espermatozoides en diversas muestras. Paso quinto, entonces toma las muestras necesarias. La toma de exámenes paraclínicos, a excepción de la prueba de VIH, no es un prerequisito para el inicio de la profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida en las primeras 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo que la toma de exámenes para ITS se debe hacer sin que haya antes la prueba de VIH. La prueba de toma de embarazo no debe retrasar la oportunidad de la prescripción de la anticoncepción de emergencia en las víctimas de violencia. Recuerden que se puede dar la anticoncepción de emergencia. Eso lo encuentran en su material formativo. Debido a que la violencia siempre es una urgencia médica, no aplican restricciones por nivel de complejidad ni por tipo de aseguramiento de salud, para que la víctima pueda recibir tanto los paraclínicos como los medicamentos y procedimientos que se requieren. Tenemos entonces, en cualquier niña o niño menor de 14 años, así como en niñas, niños y adolescentes entre 14 y 18 años, los diagnósticos de gonorrea, sífilis o VIH, habiéndose descartado transmisión perinatal, son indicativos de que sí sucedió esto. La presencia de clamidia o tricomonas resulta sugestiva. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la atención integral que requiere conocimiento, actitud, habilidad. La IPS debe verificar, asegurar, entonces el paso 6 es asegurar la profilaxis sindromática. La IPS debe verificar estos kits, 2 con dosis de menores, 2 con dosis de mayores. Aquí tenemos entonces la profilaxis en las primeras 72 horas. Jamás se debe dilatar la atención. El paso 8, asegurar anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Jamás se debe dilatar atención de intervención voluntaria del embarazo en una menor de 14 años en espera de una denuncia. Prevalecerán los derechos de niñas y niños adolescentes. En caso de conflicto entre dos disposiciones legales, se aplicará la norma más favorable. Paso 9, primeros auxilios psicológicos. Esto lo vamos a ver todo mucho más la próxima clase. ¿Listo? Planear los seguimientos clínicos,
El paso 11, derivar hacia otros profesionales de la salud. El paso 12, derivar hacia otros sectores involucrados. El paso 13, efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública. Todo esto lo vamos a ver paso por paso. El paso 14, realizar seguimientos rutinarios. Y el paso 15, efectuar un cierre adecuado del caso. Y está precisamente el protocolo. Este protocolo ustedes tienen que leérselo. ¿Listo? Bueno, entonces creo que con esto se da por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos entonces a cerrar. Les va a quedar grabada la sesión y ustedes pueden descargarla en cualquier momento. Muy